Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva emisión de nuestro programa Estamos de Turno, producido por Cámara Argentina de Farmacias. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, dispuesto a trabajar una vez más. Por supuesto que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que también ustedes estén muy bien y deseosos de acompañarnos en esto que solemos llamar Estamos de Turno. Así es, hoy tenemos un tema realmente importante. Ya comienzan los fríos, temporada de invierno, lamentablemente. Estamos disfrutando para de mi los gusto. últimos días de calorcito, de verano. El pronóstico prolongado dice que se viene el frío. Pero ya nos tenemos que preparar para ese Sí, frío, obviamente. ¿no? ¿Y con el frío qué viene? Viene la gripe. Viene la gripe, por supuesto, viene a abrigarse y lamentablemente el cambio de temporada hace que uno se enferme, no sabemos por qué, pero es así, cuando viene el invierno viene la gripe. Y para hablar de gripe específicamente, qué mejor, grata compañía y un orgullo para nosotros que hoy nos acompaña un especialista en el tema, el doctor Daniel Stamboulian, ¿sí? Es quien va a hablar con nosotros de este tema acerca de la gripe. Les cuento que el doctor Stamboulian, dentro de su vastísimo currículum, vamos a mencionar que es fundador y vicepresidente de la Asociación Panamericana de Infectología, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Infectología, fundador y presidente de la Fundación de Investigaciones y Educación FUNSEI, que es la fundación del Centro de Estudios Infectológicos en Buenos Aires, Argentina. Entre otros te quedaste corta porque realmente el doctor Stamboulian participa de muchísimos cátedras a nivel internacional, fundaciones, pero bueno, nos demandaría todo el programa comentar su currículum. Sí. Pero bueno, no perdamos más tiempo, vamos a nuestros auspicios y a continuación estamos charlando con el doctor Stamboulian. Bueno, como muy bien presentó Gaby, estamos en compañía del doctor Daniel Stamboulian, importante médico, yo diría un referente dentro de la infectología argentina. Gracias, doctor Stamboulian, por acompañarnos, por darnos esta... Un gusto. El gusto es nuestro, ¿no? Gaby, ¿qué te parece si arrancamos? Arrancamos, sí. Bueno, mencionamos en la editorial que íbamos a hablar de gripe. ¿Qué es la gripe, doctor? Sí. Dentro de las infecciones respiratorias, la gripe es la infección más importante, porque es la infección que en Estados Unidos, donde se define muy bien el número, se calcula que fallecen entre 30.000 y 40.000 personas por año. Nosotros creemos que en nuestro país es de 3.000 a 4.000. Es una infección que todos los inviernos nos acompaña. Por eso la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana recomiendan la vacunación anual frente a la gripe. Fundamentalmente en algunas poblaciones que tienen un riesgo mayor. Esas son los menores de 5 años, desde 6 meses a 5 años, los mayores de 65 años, y después el grupo de pacientes que tiene problemas cardiovasculares, diabéticos, renales, el EPOC, es decir, los que tienen bronquitis crónica, que más o menos se calcula que 4 a 6% de la población tienen bronquitis crónica. Ellos fundamentalmente son los que tienen más riesgo y tienen más necesidad de vacunarse. El grupo que usted definió, menores de 5 años, mayores de 65 y demás, son porque sus características físicas están un poco disminuidas en cuanto a defensas, por eso son considerados factores de riesgo. Algunos tienen problemas locales, como decíamos, de los que tienen enfermedades pulmonares, y otros tienen las defensas más bajas. Es una mezcla de situaciones. Pero un grupo que cerquita de aquí ha tomado mucha importancia son los pacientes cardiovasculares. Había un médico que falleció, pobre Gerfinkel, de la Fundación Favaloro, que nos decía que los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, cuando hacen gripe, pueden hacer un infarto, pueden hacer una descompensación de su problema vascular por la gripe, aparte de tener un cuadro gripal. Doctor, todos los habitantes recordamos, no solamente de Argentina, del mundo, allá por 2009 hubo una cantidad de gripe en el mundo diseminada impresionante. Los medios tomaron mucha nota de estos. Creo que fue, corríjame usted, si fue mucho más en México, donde se originó todo esto, que en el resto del mundo. Pero la pregunta apunta hacia esto. Cuando define usted nos definió muy bien gripe, históricamente la gripe
siempre se ha planteado, ha dejado estragos en la humanidad, la famosa del año 19, 18, 19, creo que fue 50, 60 millones de personas en Europa, una cosa así, un número aterrador. ¿Qué es una pandemia? Cuando nos hablan de epidemia, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es una y otra y cuáles son las diferencias? Mire, la diferencia es bien clara. En general, todos los años con la gripe, durante 4 a 6 semanas, aparece un número importante de casos, que en general es entre mayo y junio. Son 6 semanas. En el 2009, yo recuerdo porque en mi vida nunca tuve tantos casos de gripe, teníamos 400% más gripe que lo habitual. Empezó el 6 de mayo. Y eso fue por un virus distinto, el H1N1, y cuando aparece un virus distinto es que cuando aparece la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que uno no tiene defensa frente a ese virus y ese virus se generaliza. El otro elemento para hablar de pandemia es que se ve en distintos lugares del mundo. Empezó en México, Estados Unidos, llegó a la Argentina. En poco tiempo, 133 lugares del mundo estaban todos contaminados por el H1N1. ¿Y entonces cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Epidemia es cuando aparece todos los años un caso de gripe aumentado, pero sin demasiados números tan elevados. Ajá. Pandemia es cuando aparece un número muy grande, habitualmente por un virus distinto, como este caso fue el H1N1, y en distintos lugares del mundo. Pan es general, demia es afectación de un número importante de personas. Eso es la pandemia. Por eso hay una vigilancia permanente que realizamos en todos los países y en la Argentina lo hace el Instituto Malbrán, un laboratorio de Córdoba, de Mar del Plata, por la Organización Mundial de la Salud, y van viendo qué virus van circulando. El H1N1 sigue circulando, pero nosotros por suerte ya estuvimos vacunados y estamos bastante protegidos, pero está el H3N2, el B, es decir, siempre hay virus distintos, por lo cual uno necesita vacunarse todos los años. Doctor, usted está hablando de la mutación del virus, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para protegernos de esto? Porque si el virus va mutando todos los años, ¿las vacunas sirven? ¿Las vacunas van cambiando todos los años? Todos los años en septiembre, que es cuando viene la primavera, estos laboratorios que le mencioné y todos los del hemisferio sur mandan a la Organización Mundial de la Salud los virus que estuvieron circulando. La Organización Mundial de la Salud los evalúa y da la fórmula a los laboratorios para que fabriquen la vacuna en relación a los últimos virus que estuvieron circulando. Eso hace, sobre todo en el hemisferio sur, que haya una gran protección de acuerdo a los últimos virus circulantes, y en el hemisferio norte lo mismo. Antes era general, entonces había un poco de falta de virus que coincidían con la vacuna, pero hoy los virus en general que estuvieron circulando últimamente están en las vacunas que nosotros recibimos. ¿Y esta mutación de virus se debe a que el mismo virus opone resistencia? No, el problema de la gripe es que nos va a acompañar mientras exista la humanidad. Cuando usted tiene un virus que se mete en los animales, es imposible de erradicarlo. La viruela se pudo erradicar porque era una enfermedad que afectaba solo a los humanos. El sarampión es lo mismo. La papera es lo mismo. Pero la gripe se mete en las aves, muchas veces en los cerdos. Y contagia de animal a humano. A humano, y sale después de los animales y afecta a los humanos con características genéticas distintas. Eso hace que siempre tengamos que estar vigilando qué virus circulan, porque siempre puede haber cambios. ¿Qué gripe vamos a tener los argentinos dentro de semanas, diría yo? Mire, yo soy optimista en este sentido. Usted sabe que a raíz de la pandemia del 2009, el gobierno hizo una gran
campaña, compró 12 millones de dosis de vacuna. Y la verdad que el 90% de la población se vacunó. ¿Sabe por qué? Porque se acuerda que la pandemia, si bien no mataba mucho, mataba gente distinta, joven. Sí, es verdad. Embarazadas, obesos. En general la gripe habitual mata a los adultos mayores, a los que tienen problemas cardiovasculares, etc. Pero la de la pandemia afectó a gente joven, distinta, que era muy difícil de poder aceptar que una persona joven, los profesionales de la salud. Entonces hubo una vacunación de más del 90%. Entonces tenemos bastante protección, pero fíjese México, que no vacunó tanto, tuvieron el último invierno de ellos ahora, tuvieron una circulación del virus pandémico y tuvieron un número muy importante de muertes. De todas maneras también, es como usted dice, doctor, acá el Ministerio de Salud ha hecho una campaña exitotísima, con éxito, perdón, respecto de la vacunación, y la gente ha empezado a tomar conciencia. Conozco mucha gente que antes no se vacunaba y a partir de esto de tomar conciencia, allá por el mes de marzo, abril, empezamos a vacunarnos para prevenirnos. La prevención es fundamental. Es fundamental a través de la vacuna. Durante el otoño es el mejor periodo. Pero si uno no se vacunó, siempre hay tiempo de vacunarse, porque a los 10 días usted tiene protección. Y el virus sigue circulando habitualmente, aparece en mayo, junio, pero muchas veces hay julio, agosto sigue circulando. Y después, perdóneme, la vacuna es segura y efectiva, no produce gripe. Muchos dicen, me di la vacuna y tuve un cuadro gripal. No, la vacuna es inactivada, es segura, efectiva. Lo que pasa que en el otoño hay otros virus que están circulando, yo me di la vacuna y coincidió que tengo un resfrío, alguna cosa. Claro, mucha gente dice eso, yo me vacuno igual me enfermo, pero claro, tal vez se enferme de otro cuadro y no específicamente de gripe. Aparte, es real. No, ¿cómo me voy a inyectar el virus? Bueno. ¿Es así? ¿Esto que dice Juan es así? ¿Uno se inyecta el virus cuando se vacuna? No, es una partícula de virus inactivado, que quiere decir muerto, que no puede producir gripe. Y nosotros, que en el 93 empezamos con PAMI y el Ministerio, la campaña en los adultos mayores, en la década del 90 dimos 7 millones de dosis, que hoy se sigue vacunando a través del Ministerio y de PAMI. Pero nosotros en ese momento empezamos a vacunar y pudimos evaluar que solo 3% daban fiebre y un 10% tiene un cierto dolor o molestia local transitoria. Doctora, para nosotros es muy importante abrir un capítulo muy particular. Usted ya se fue metiendo de a poquito en el capítulo de Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Qué es lo que nos va a pasar a los argentinos? Yo tengo, y usted contésteme si estoy equivocado, tengo la sensación de que ya deberíamos estar en plena campaña de vacunación. Y yo no he visto ningún spot todavía, ningún spot publicitario, no he visto nada, por lo menos en los medios masivos. Sí, pero mire, lo que yo estoy viendo, que mucha gente se está vacunando, por lo menos nosotros en nuestros centros, mucha gente ya se está vacunando. No se olvide que como el tiempo todavía es muy cálido, la gente empieza a vacunarse cuando viene el frío. Nosotros todavía, como ocurre habitualmente, que el virus empieza a circular en mayo, tenemos tiempo. Pero cuanto antes nos vacunemos, mejor, pero tenemos tiempo. Así que yo creo que cuando cambie, como decía Gabriela, ¿no? Gabriela. Como decía Gabriela, cuando ahora cambie el tiempo, uno va a dedicarse más a vacunar. Igualmente, doctor, si me permite y modestamente, lo que estamos haciendo ahora, esta charla con usted, justamente apunta hacia eso, ¿no? A concientizar, a seguir forzando. Yo estoy de acuerdo con lo que usted mencionó, de que la gente le quedó en su memoria, tengo que vacunarme, y la gente se vacuna. Sí, por la pandemia del 2009 y las muertes que vimos, y le digo una cosa, las muertes que vimos en gente joven, embarazada, obesa, que no veíamos, pero habitualmente 3.000, 4.000 personas mueren, que son los adultos mayores, los cardiovasculares, los diabéticos, los trasplantados, los que tienen enfisema, EPOC. Por eso yo creo que no hay recomendación mejor que vacunarse contra la gripe. ¿Algún otro tipo de profilaxis, aparte de, por supuesto, la vacuna? ¿Se puede hacer algo? Es importante saber que hay que lavarse mucho las manos y que el virus, cuando está en un medio familiar, más o menos una semana sigue circulando. Pero yo hago así
y toco acá, y entonces se contamina las superficies. Y aprendimos durante la pandemia la importancia también del alcohol, de la lavandina, una cucharita en 1 litro de agua, una cucharada sopera en 4 litros de agua para limpiar las superficies. Muchas veces hay servilletas desinfectantes para la máquina de escribir, los picaportes, sobre todo cuando hay circulación de algún virus gripal o respiratorio en una familia. Y en una familia también es muy importante cuando en esa familia hay personas que están dentro del grupo de riesgo, ya sea menores o enfermos cardíacos, que aquel que no es ni menor ni enfermo cardíaco igual se vacune. Que se vacune. Porque tal vez esa persona se expone en la oficina y demás, que puede contagiarse y entonces llega a su casa y le transmite el virus a Eso se llama la vacunación en la familia, que es importante, como tú decías, de hacerla. Pero además debemos recordar que en Estados Unidos, en Canadá, se ha universalizado la vacuna antigripal. Quiere decir, en Estados Unidos se recomienda en todas las personas después de los 6 meses. No a los mayores de 65, a los mayores, a todas las personas. Así que todo el que quiere prevenirse de la gripe puede vacunarse. Doctor, aparte de que todos lo pueden hacer, Gaby muy bien mencionó la palabrita esa, grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Usted algo ya nos mencionó, pero digo, para que nos quede bien a todos, para que todos sepamos de qué estamos hablando, mire, para que todos tomamos las precauciones del caso. Mire, ¿no? Un grupo de riesgo muy importante es la embarazada. Y cuando se vacuna a la embarazada, se ha demostrado que brinda la gran protección al darle anticuerpos al recién nacido, que no puede vacunarse hasta los 6 meses, que esté protegido. La embarazada es un grupo importantísimo. Después los profesionales de la salud, porque se tienen que proteger y proteger. Después es muy, muy importante las personas que tienen problemas pulmonares. Acuérdese que hay más o menos un 2 a 6% pacientes enfisematosos, que son los fumadores, todo eso, que a través de los años hacen problemas pulmonares. Los diabéticos, los pacientes cardiovasculares y los mayores. Desde el año 2000 en Estados Unidos se decía de los 60, de los 50 años. Nosotros decimos 65, pero hay que ir bajando la edad. Así es, así es. Realmente es clarísima la explicación del doctor, es totalmente, es como nosotros pretendemos para que todos nos entiendan, para poder entender nosotros y para que ustedes también nos entiendan. Pero Gaby, tenemos que entender... Alarmar, No, por supuesto. No alarmar, uno sino con conocimiento, la información es el mejor remedio contra el temor y el pánico, ¿no? Pero tenemos que ir lamentablemente a nuestra segunda pausa y después continuamos con el doctor Stambulian. Estamos ya en la última parte de nuestro programa y nos acompaña el doctor Daniel Stambulian. Estamos hablando de gripe, prevención, se vino el invierno, se está por venir el invierno y entonces el doctor nos está contando qué es la gripe, qué era la pandemia, qué era la epidemia, las diferencias, por qué vacunarnos, ¿sí? Todo, como dijimos antes, esto es para prevenir, no alarmar, sino prevenir. Estando prevenidos, todo es un poco mejor. Hablamos de la vacuna contra la gripe, hablamos de los distintos virus que existen, los distintos tipos de vacunas y puntualmente, yo me vacuno hoy en marzo, abril de año 2012. ¿Cuándo me tengo que volver a vacunar? ¿Recién el año que viene o tengo que hacer otra dosis a mitad de año? Y otra pregunta en esta. Para los distintos grupos de riesgo, niños, por ejemplo, y personas adultas, ¿la dosis es la misma? La vacuna antigripal se da anualmente. Quiere decir que si tú te has vacunado este año, te tenés que volver a vacunar el año que viene. No, y en general hay bastante similitud con la del hemisferio norte, que quiere decir que si uno en algún momento de nuestra primavera o verano viaja al hemisferio norte, que es el invierno, uno está protegido. Segundo, que me parece importante recordar que en esta época y junto a la vacuna antigripal existe una vacuna antineumocóxica. ¿Qué es? El neumococo produce neumonía.
Y la neumonía es una enfermedad muy seria. En la pandemia del 18 y en la pandemia nuestra, muchos pacientes se morían por la complicación del neumococo después de la gripe. Para ello, el gobierno también incorporó una vacuna que se da en los chicos menores de 2 años, y ahora también esa vacuna, que es la Prevnar 13, también se da en los adultos mayores de 50 años. Pero también hay una de polisacáridos, tipo, los nombres son conocidas como Pneumovax o Pneumovax 23, que el gobierno ha comprado 700.000 dosis para aplicarla en los mayores de 65. Y es ideal que se apliquen, porque la neumonía mata más que el cáncer de mama, que el HIV, que el cáncer de pulmón. Es un problema serio e importante, prevenible por una vacuna que junto a la de la gripe hacen la prevención de las infecciones respiratorias. Doctor, ya que habló de metodología y usted trajo para acompañar su locución unas placas, nosotros tenemos unas imágenes de los métodos de aplicación de las vacunas. ¿Por qué no nos habla sobre ese tema? Mientras tanto vamos viendo unos dispositivos nuevos que usted nos ha... Sí, mire, una de las novedades más importantes que ha aparecido hace muy poco tiempo, hace un año más o menos, es que hay un 10-15% que le tienen miedo a la aguja. Totalmente, sí, es verdad. Estamos viendo dos tipos de aguja, una muchísimo más larga que la otra. Y entonces está una vacuna que se da intradérmica, porque la dermis es un lugar de la piel, por debajo de la piel, muy llena de células que nos reciben los antígenos y nos producen la inmunidad. Por eso se acuerda, cuando se daba la vacuna antivariólica, se la daba en la dermis. Esa aplicación que estamos viendo ahora, doctor, es la del... La vacuna intradérmica. La aguja más chiquitita. Sí, esa prácticamente no se ve. No se ve la aguja, claro. Realmente, ahí tenemos otra imagen, si quiere, director, ahí sí, está. Eso. Es un aparatito fantástico. Es una vacuna intradérmica que está en las farmacias, en los centros de vacunación, no está a nivel público, y tiene la gran ventaja para los que le tienen temor a las agujas, que prácticamente no duele. Y la otra ventaja es que da menos efectos molestos que la vacuna habitual, porque como no llega al músculo, no da ese dolor muscular que algunas veces tenemos con la vacuna. Y esto ya viene con la dosis exacta para aplicar. Y se le aplica a uno solo, prácticamente en la farmacia. Igualmente, doctor, esto no invalida el sistema tradicional de aguja común, que es la que se ve, la que conocemos habitualmente, ¿no? Hoy la que habitualmente se da es la común. Claro. Pero siempre tenemos que estar atentos con las novedades. Seguro. Y con las cosas que aparecen. Y creo que vale mucho la pena destacar que el que tiene miedo a la aguja, sobre todo esta vacuna intradérmica, hoy está para las personas entre 18 y 60 años. Doctor, 30 segundos nos quedan para el programa y nos gustaría que usted lo termine comentándoles a toda nuestra gente cuáles son los tips o las recomendaciones yo creo que más fácil en la gente, ¿no? Yo creo que la gripe no es el resfrío. Es una enfermedad seria, que enferma y mata en serio 30 a 40 mil personas en Estados Unidos y 3.000 a 4.000 en nuestro país todos los años. Pero usted puede prevenirse a través de la vacunación. Vacúnese, porque vacunándose se protege a usted y protege porque disminuye la circulación del virus de la gripe. Bueno, doctor, la verdad que muy claro su final. Muchas gracias por estar acá acompañándonos y honrando nuestro programa. Juan, nos tenemos que ir. Tenemos que ir. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme y espero que a todos ustedes les haya sido útil estos comentarios y estas reflexiones. Gracias a Martina Maure de Estomba, la agencia de prensa, que nos ha tenido la amabilidad de acercar al doctor Stambulian y disfrutarlo, ¿no? Gaby, Así es, nos vamos, nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.